Buenas tardes, bienvenidos al Museo de la Diáspora Cubana. Yo soy Alicia Godoy Giró y yo soy la presidente de NACAE. NACAE es la Asociación Nacional de Educadores Cubanoamericanos. Hoy tenemos aquí a nuestro comité ejecutivo, el doctor Federico Justiniani, ex oficio, doctora Josie Valdés Hurtado, secretaria, Jorge Giró Puyans, vicetesorero, doctor Eduardo Sayas Bazán, tesorero, y Lourdes Sayas Bazán, vicesecretaria, y Daniel Pereira, PhD. Tenemos a Wenceslao, el profesional en sonido, grabaciones y fotografías. NACAE es una organización sin lucro que representa la Asociación Nacional de Educadores Cubanoamericanos. Nuestra organización tiene 3 objetivos: el premio del Educador del Año a profesores de habla hispana que han sobresalido por su experiencia y sabiduría. También presentamos una beca para la universidad para un estudiante de habla hispana que se gradúe de la escuela secundaria y que vaya a continuar sus estudios en español. A ellos les damos $2,000 a un estudiante al año. Cada mes presentamos una conferencia literaria, musical o de arte y que queda grabada en YouTube para que todos la puedan ver. Siempre son eventos gratis y muchas veces es aquí y otras en la biblioteca de Coral Gables. Bueno, lo importante aquí es que todos los que están aquí presentes se hagan socios de NACAE. Los socios de NACAE nos ayudan a poder dar esta beca todos los años. Y es una cosa muy importante, porque estos muchachos escriben unas composiciones y nos la presentan y nosotros hacemos las evaluaciones y después le damos el premio a la que mejor nos parezca que haya sido entre todo el grupo del comité ejecutivo. Y quedan preciosos y después se le presenta a los padres y a ellos. O sea que contribuyendo con NACAE podemos hacer más becas o ofrecer más becas a estudiantes de habla hispana. Cada mes también, presentamos esto y el educador del año se puede hacer miembro, cualquier persona que sea, no tiene que ser educador, pero que tenga interés en poder ayudar a un estudiante hispano. Eso es lo principal. Los miembros de NACAE, todos estamos siempre pensando en la causa de Cuba. Eduardo Sayas Bazán y Jorge Giró Puyans pertenecen a la Brigada 2506, o sea que tenemos todos esto. Ahora, el mes que viene, en octubre, octubre 24, que es viernes, vamos a ofrecer Bay of Pigs, va a ser el nombre, Bahía de Cochino, en la biblioteca de Coral Gables a las 3 de la tarde. Eso va a hacerlo Víctor Triay, que es historiador. Y los espero a todos y ahí hay buen parqueo y todo bien. Así que los espero. Bueno, Federico Justiniani, tenemos hoy a nuestro querido doctor del comité ejecutivo y tiene un historial increíble. Vamos a ver. Él nació en La Habana en 1929. Se graduó de medicina en la Universidad de La Habana en 1954. Fue el segundo expediente de su curso. Como dice su hermano, tiene mucha inteligencia. Estudió, se entrenó en medicina interna en el Hospital General Calixto García y ejerció su profesión allí en La Habana hasta que vino al exilio en el año 64 y quedó aquí en Miami, Florida. Empezó por su segunda residencia de medicina interna en el Mount Sinai Medical Center de Miami Beach y fue certificado en esa especialidad por el American Board of Internal Medicine. En 1969, su carrera profesional en Mount Sinai, Center, donde ejerció hasta su jubilación en el 2010. O sea que él estuvo ahí, ¿cuántos años, Federico? 40 y pico de años. 40 y pico de años en el Mount Sinai Medical Center. Increíble, qué bien.
Entonces, aquí tenemos hoy a nuestro doctor Federico, que también ha escrito muchos libros. Tú vas a hablar de eso, de los libros que ha escrito. Y para hablar más de eso, tenemos a Kiko Arocha, que nos va a seguir hablando de nuestro gran amigo doctor Federico Justiniani. ¿Cómo lo ves? Primeramente voy a explicar un sentimiento raro que tengo. ¿Se oye bien? Bueno, un sentimiento raro que tengo, que es el estar en un lugar, y a eso casi nunca pasa, porque siempre que yo me reúno con familiares y amigos, yo soy el mayor. Pero aquí no, aquí me he encontrado que no soy el mayor. Hay personas, entonces es un sentimiento de envidia, ¿no? Porque yo no quisiera tener esa edad, pero sí quisiera llegar a ella. Entonces hace falta ponerle un nombre a ese sentimiento y yo no sé ponérselo. Pero para que sepan que, pero me da una alegría también, ¿no? Porque son personas tremendas que han llegado a una edad mayor. Vamos a hablar de Federico. Sí, Federico no es, Federico no es famoso solamente aquí en Miami y entre los exilados. No, porque yo tengo al menos 2 personas de mi edad más o menos, médicos, amigos que están en el exilio, que cuando le he preguntado, ¿tú conoces a Federico Justiniano? Así como no. Federico Justiniano era famoso en Cuba, en Calixto García, por el que pasaron todos los residentes que estudiaban medicina cubana. O sea que es una personalidad ya que tenía nombre en Cuba. Y aquí vino, como todos llegamos aquí, en taparrabos, e inmediatamente, en vez de, digamos, haber trunchado su carrera, no. Eso fue un acicate para hacer tremenda carrera, que fue la que hizo y que se explicó aquí anteriormente. Y además de, o sea, él ha sido importante tanto en su práctica clínica como en la docencia, como últimamente escribiendo. A eso se le llama teóricamente pasiones paralelas. Es decir, hay personas que no tienen una sola vocación, que pueden tener varias vocaciones. Por ejemplo, la mía era montar a caballo. Mi padre me llevaba todos los años 2 veces por allá, por Jatibonico, por unos montes que había donde él tenía familiares, porque yo le dije una vez que a mí lo que me gustaba era montar caballo. Iba a montar caballo por 15 días, 2 veces al año. Eso era lo mío, montar caballo, montar bicicleta. Y después estudié otra cosa que no tenía que ver nada con eso, pero también era una vocación que yo tenía. Y cuando en el año 68 yo caí preso y en Villamarista, 2 meses, y después me mandaron castigado para Isla de Pino 1 año, donde el mejor trabajo que hice fue de leñador. Mi familia pasó miseria porque mi esposa en aquel momento se enfermó de los nervios y a mí no me daban un centavo. Y cuando salí de ahí fui una persona, un ciudadano de tercera categoría, no tenía trabajo. Bueno, ¿y qué pasó? Que entonces descubrí mi segunda vocación o mi tercera o cuarta vocación, que era tocar guitarra. Y me dedicaba todo el tiempo, casi, excepto los momentos que tenía para trabajar clandestino en La Habana, arreglando televisores
el resto del tiempo yo estaba tocando guitarra, una cosa que nunca se me había ocurrido a mí, pero un día oí a una persona tocando guitarra y dije, bueno, esto es lo mío, tocar guitarra, olvídate de los caballos, que aquí no hay caballos, guitarra, entonces me conseguí una guitarra y a tocar guitarra. Eso es una segunda vocación, la música. Hay personas con varias vocaciones. Y Federico también es un hombre, creo yo, de varias vocaciones. En primer lugar está la medicina. En segundo lugar, escribir. Federico tiene una vocación de escritor, porque ha escrito, yo le he hecho como 5 libros ya. Primero el del padre, un homenaje a su padre, un juez probo de La Habana. Después he hecho otros libros más acerca de cosas que se le ocurren a él. Es historia, se puede decir en general que es historia de la medicina, porque historia de los hospitales de Cuba, historia de los cementerios de Cuba, o sea, cosas que son compilaciones que él ha hecho, en parte para mantenerse, digamos que activo, ¿no? Pero ahora viene con una tercera vocación, que es la música. Increíble. Ustedes quizás no lo sepan, pero ustedes pueden buscar en YouTube Federico Giustiniani y lo van a ver tocando guitarra. Por eso es que tengo una simpatía, además de por todo lo demás, porque tiene esa vocación. Pero otra más, él es compositor. Se ha dedicado a componer canciones. Miren ustedes, es una persona, por eso yo, más que vocaciones paralelas en su vida, yo creo que él es un enciclopedista que nos va dentro de 2 años, quiera Dios, a sorprender con un libro acerca de la relación entre las iguanas cubanas y el sinsonte cubano. Algo de eso que nos va a sorprender a todos, pero él, yo creo que así, él es un enciclopedista que le interesa todo y se mete en todo y cuando estudia eso lo hace muy bien. Entonces, este libro que él ha hecho, que es sorprendente porque de pronto me dice, yo tengo un nuevo libro, y digo, ¿qué será? La nueva cosa que se le ha ocurrido. No, cantantes cubanos, 250 cantantes cubanos. Él tiene 2 años, ¿no, Federico? La compilación, 2 años. Ahí, seguro que es una persona que seguro dice, no, de tal hora a tal hora yo estoy y nadie me va a sacar de eso, porque no es fácil hacer 250, primero saber cuáles son los 250 cantantes de eso y después buscar su biografía, que no es fácil, no están todas en Google. Pues lo hizo. Un libro muy interesante porque además de la biografía de esos cantantes cubanos, donde están casi todos los importantes, yo diría que todos, no, yo no he encontrado ninguno que sea importante que no esté ahí registrado. Además de eso, él compiló la lista de las canciones que cada uno de esos cantaba. O sea que escondidamente dentro del libro de él hay una compilación de canciones cubanas, que eso es lo que a mí más me ha gustado del libro. ¿Por qué? Porque yo cuando cojo la guitarra, que a cada rato la cojo, y yo lo que hago es puntear la melodía. Y entonces, debido a mi provecta edad, se me olvidan las canciones, la melodía no se me olvida, porque hay una cosa importante, que es que a mí se me olvida, yo no me sé la letra de ninguna canción, pero me sé la melodía de todas. Y eso es una propiedad que tiene mi cerebro, todos los cerebros son distintos. Pero entonces, como yo no me acuerdo de la canción, del nombre de la canción, no empieza a generar la melodía mi cerebro, pero ahora sí, porque ahora las tengo ahí, todas las canciones. Y yo tomo una canción que me gusta, de ahí del libro de Federico, y empiezo a puntear la melodía de esa canción, que antes no lo podía hacer.
Y sorprendente es que cuando yo tomo el teléfono para decir, oye, Federico, qué libro tremendo has hecho. Y le digo, hasta está mi cancionera preferida, que es María Teresa Vera. Dice, esa es la mía también. Digo, tenemos la misma preferencia en canciones. Porque yo me acuerdo cuando yo era un muchacho que mi padrino vivía en mi casa y él ponía en el radio todas las noches, yo no creo que era a las 6 o a las 7 de la tarde, un espacio que había de María Teresa Vera y Lorenzo y el Resuelvo, que era el que hacía la segunda. A mí me encantaba eso y me sigue encantando, y ahora tengo la oportunidad de conocer todas las canciones que cantaba ella debido a Federico Giustiniani. Entonces, bueno, pues déjame ver si tengo algo más anotado aquí. Sí, es terminar con estas palabras, que las vocaciones no se jubilan. Muchas gracias. Gracias, Kiko. Bueno, aquí tienen ustedes la portada del libro, la pueden ver ahí. Entonces, esta es una descripción ¿se está oyendo? Una descripción del libro, se llama Enciclopedia de Cantantes Cubanos, tiene 644 páginas, tiene más de 250 cantantes nacidos en Cuba o en el extranjero de padres cubanos, ordenados por orden alfabético del apellido. Incluye todos los géneros musicales y contiene más de 500 referencias. Voy a citarle algunos ejemplos, pero no se asusten que no voy a hablar de los 250. ¿No está caminando esto? Ah, ya. Bueno, el primero que voy a hablar es de José Pepe Sánchez, que vivió de 1856 a 1918. Fue el padre de la canción trovadoresca cubana y creador del primer bolero que se compuso en Cuba. Nació en Santiago de Cuba el 19 de marzo de 1856, así que estamos hablando del siglo XIX. No tuvo formación musical académica. No tuvo formación musical académica. Su conocimiento era intuitivo. Tocaba la guitarra magistralmente y cantaba con voz de barítono, pero era sastre de profesión. A fines del siglo XIX, la música criolla aparece como una mezcla de los sonidos europeos con los africanos. Y así surge la llamada trova tradicional. Así compone Pepe Sánchez el primer bolero del que se tiene conocimiento en la historia de Cuba, llamado Tristezas. Es una pieza con dos secciones separadas por un pasaje instrumental con la guitarra que se llama Pasacalle. Fue maestro de grandes figuras de la música cubana, entre ellos Sindo Garay, a quien conoció de niño y puso en sus manos su primera guitarra. Ahora seguimos, no sé dónde puse, aquí está. Seguimos con Sindo Garay. Sindo Garay, como ustedes ven, estoy hablando de los primeros cantautores cubanos, lo que le llaman la trova tradicional.
a los cuales, dicho sea de paso, he dedicado el libro. Antonio Gumersindo Garay y García fue un músico cubano que aún sin formación académica musical supo ganarse un lugar prominente en la trova tradicional cubana. Nació en Santiago de Cuba. Todos estos trovadores habían nacido en Santiago de Cuba el 12 de abril de 1867. En su casa, muy pobre, nunca faltó el encanto de la música. Su madre lo dormía cantándole la bayamesa de Céspedes Castillo y Fornaris. Años después, en 1918, Sindo legaría a la historia musical cubana su propia mujer bayamesa, cuando después de una noche de juerga durmió en una colombina en el patio de la casa de un amigo y al despertar vio unos paredones ennegrecidos por el fuego, como testigos de la valentía de las mujeres bayamesas que incendiaron la ciudad cuando los españoles trataron de acercarla. Allí mismo Sindo escribió la letra de Mujer Bayamesa en un papel cartucho y más tarde compuso la música en su guitarra. Sindo fue también un patriota y se cuenta que aún adolescente cruzó la bahía de Santiago de Cuba, que es una de las bahías más grandes de Cuba, para entregar órdenes y documentos de los mambises cubanos como enlace del coronel José Maceos. Entre sus composiciones están La Tarde, Retorna Vida Mía, Perla Marina, Guarina, Ojos de Sirena, El Huracán y la Palma, Tormento Fiero, entre otras. Falleció en La Habana el 17 de julio de 1968 a la edad de 101 años. Fue sepultado en Bayamo y su hijo Guarioné se subió sobre la tumba e invitó a los presentes a cantar Mujer Bayamesa. Seguimos con otro de los trovadores de la época, Manuel Corona. Manuel Corona Raimundo fue un cantante, guitarrista y compositor cubano, conocido como uno de los 4 trovadores que fundaron el movimiento trovadoresco cubano, conocido como la trova tradicional. Nació en Caibarín, en la actual provincia de Villa Clara, el 17 de junio de 1880. Al terminar la Guerra de Independencia de Cuba, se trasladó para La Habana y se empleó en una fábrica de tabacos. Fue allí donde su compañero de trabajo, José Díaz, llamado el Negro Díaz, le enseñó a tocar la guitarra y también donde inició su vida bohemia en el barrio San Isidro, que era frecuentado por prostitutas y otros elementos del bajo mundo habanero. Compuso cientos de canciones, entre las más conocidas están Longina, Santa Cecilia, Mercedes, La Alfonsa y Aurora. Fue muy amigo de María Teresa Vera y se reunía con otros cantantes en una peña en el cuarto del solar donde María Teresa Vera vivía. Allí fue donde conoció a la mujer a la que dedicó su canción Longina. Se llamaba Longina O'Farrill e impresionado por su belleza y elegancia le compuso esta famosa canción. A final de sus días contrajo tuberculosis pulmonar. Fue ingresado en el Sanatorio La Esperanza, donde estuvo poco más de un año. Dado de alta, no curado, continuó su vida bohemia, pero esta vez en los bares y clubes nocturnos de Marianao. Una noche llegó muy débil, temblando de frío con fiebre alta, al bar Jaruquito. Era amigo de los dueños y lo dejaron que pasara la noche en un cuartucho donde guardaban las bebidas. Se arropó con unos trapos que encontró y a la mañana siguiente, cuando un empleado entró a buscar algo, lo encontró muerto. Era el 10 de enero de 1950. Finalmente fue identificado. Fue enterrado en el cementerio de La Lisa. Cuando Gonzalo Roig despidió el duelo, dijo: desenfunden sus guitarras y canten, trovadores, que ha muerto el mejor de todos. Ahora seguimos con
la cuarta figura de estos trovadores tradicionales, que es María Teresa Vera. Fue una cantante, compositora y guitarrista cubana, voz imprescindible en la historia de la canción trovadoresca cubana. Nació en Guanajay, en la antigua provincia de Pinar del Río, nieta de esclavos, hija de un militar español que se repatrió al final de la Guerra de Independencia, pero falleció en España antes de regresar. María Teresa creció al amparo de una familia en donde su madre trabajaba como sirvienta. Jovencita conoció a Manuel Corona, quien le aconsejó que aprendiera a tocar la guitarra. Fue su primer maestro José Díaz, el Negro Díaz, quien le enseñó los primeros acordes y después Corona le enseñó el resto. Guillermina Aramburu era una amiga de María Teresa que había sufrido la traición de su marido, que la abandonó por otra, y se consolaba escribiendo versos en una libreta. María Teresa la convenció para que le dejara musicalizar alguno de estos versos, y así surgió la famosísima canción 20 años y también la canción Porque me siento triste. Durante su carrera profesional cantó con Rafael Sequeira, Manuel Corona, el Cuarteto Occidente y el grupo de Justa García. Más tarde María Teresa adopta la religión afrocubana, santería, y no canta por 3 años, hasta que en 1936 integra el famosísimo dúo con Lorenzo Yerrezuelo como segunda voz. Falleció en La Habana el 17 de diciembre de 1965. Ella le había pedido a su amigo Lino Betancourt que cantara sobre su tumba la famosa canción 20 años, pero este, emocionado, no pudo hacerlo y le pidió a Barbarito Díez, que estaba entre la audiencia, que la cantara, y este hizo una bella y sentida interpretación de la misma. Así que le hemos hablado de los... Okay, gracias. Hemos hablado de los 4 trovadores que integraron lo que se llama la trova tradicional, y como dije antes, son para mí increíbles y les he dedicado el libro. Ahora seguimos con otros ejemplos. Compay Segundo, por favor, siguiente. Compay Segundo. Ahí. Compay Segundo se llamaba Máximo Francisco Repilado Muñoz. Fue un músico y compositor cubano de amplia trayectoria mundial. Nació en el poblado de Siboney, Santiago de Cuba, el 18 de noviembre de 1907, en una familia humilde, campesina, y empezó a trabajar desde muy temprana edad, lo que no impidió que aprendiera a tocar de oído el tres cubano y la guitarra española. Cuando su familia se mudó para Santiago de Cuba, empezó a trabajar de barbero, pero supo que su futuro estaba en la música. Con otros niños fundó el sexteto Los Seis Haces y pronto comenzó a tocar el clarinete que compró a su dueño dándole tabaco de su propiedad. En 1948, Repilado como voz segunda funda con Lorenzo Yerrezuelo el legendario dúo Los Compadres. Lorenzo como voz prima se llamó Compay Primo. Repilado como voz segunda se llamó Compay Segundo, nombre que le acompañaría para todo el resto de su vida. Su fama internacional le llegó en 1997 con su participación en el disco Buenavista Social Club y participación en la película del mismo nombre. En sus últimos años actuó ante millones de espectadores en todo el mundo y grabó 9 discos. Compay Segundo falleció en La Habana el 14 de julio de 2003 y está enterrado en el cementerio Santa Ifigenia de Santiago de Cuba. Siguiente, por favor. Ibrahim Ferrer. Ibrahim Ferrer Planas fue un cantante de son cubano y uno de los músicos más famosos de Cuba en su tiempo.
Nació en el pueblo de San Luis, cercano a Santiago de Cuba. Su vida fue difícil, casi muere de tétanos, y a los 12 años quedó huérfano de padre y madre. Vendió caramelos y palomitas de maíz en las calles de su barrio, pero se aferró a la música como su aliada, y a los 14 años formó con su primo un grupo, los Jóvenes del Son, para amenizar las fiestas del barrio. Durante más de 2 años fue el cantante de la orquesta de Pacho Alonso. En 1955 vocalizó el tema El Platanar de Bartolo con la orquesta Chepín Chovén. En 1957 se trasladó a La Habana y trabajó con la orquesta Ritmo Oriental y con el gran Benny Moré. Sin embargo, por diversas razones perdió su entusiasmo por la música y se retiró en 1991. Se le vio limpiando zapatos en las calles de su pueblo. Pero en 1997 sus amigos lo convencieron de salir del retiro y grabó en su debut con la orquesta Afro-Cubans All Star el álbum A Toda Cuba Le Gusta, seguido con su participación en el álbum Buenavista Social Club del productor norteamericano Ray Cooder. Ferrer llenó el Carnegie Hall de Nueva York y estadios europeos y japoneses. Tenía una voz pura y suave. Era un hombre tímido y sencillo. Falleció en La Habana el 6 de agosto de 2005. Siguiente. Ahora tenemos este ejemplo muy interesante que se llama Ángela Nana Álvarez. Fue una cantautora cubana que a los 95 años recibió el premio Grammy Latino al mejor artista nuevo. A los 95 años. De joven, su padre y su abuelo le prohibieron que se dedicara a la música por considerarlo inapropiado para una señorita. Se casó, tuvo 4 hijos que mandó a los Estados Unidos con la Operación Pedro Pan y luego ella le siguió sin su marido. Años más tarde, su nieto, que es productor de música en Los Ángeles, le ofreció a su abuela grabar un disco con 15 de sus canciones. La canción que la hizo famosa se llama Un canto a mi Cuba y en parte dice: hoy quiero cantar a mi Cuba bella, hoy tal vez voy a llorar pensando en ella, porque Cuba es mi patria querida, porque en Cuba fue donde yo nací. Pasé mis años de infancia y todas mis ansias se quedaron allí. Y termina diciendo: quisiera tu cielo mirar, tu suelo besar y allí descansar. Ángela falleció en Luisiana, rodeada de su familia, el 6 de diciembre de 2024 a los 97 años. Yo creo que este es un ejemplo muy interesante de lo que ha sufrido el exilio. Seguimos con Fernando Albuerne. Luis Fernando Albuerne Garcel fue un cantante cubano de música popular. Nació en Sagua de Táramo, en la actual provincia de Holguín, el día 28 de octubre de 1920. Se graduó de ingeniero agrónomo en la Universidad de La Habana. Su primera presentación artística la realizó en Radio Cadena Suaritos en noviembre de 1941 con la canción Ven Amor. Trabajó para Suaritos por más de 12 años. Su interpretación de Dicen que tengo celos le valió el apodo de La Voz de Terciopelo. En 1960 fijó su residencia en Caracas. Allí grabó la canción El Son se fue de Cuba de Billo Frometa. En los años 70 se mudó para Miami, donde participó en el Show de los Grandes. Murió en Miami el 8 de julio del 2000. Siguiente, por favor. Ahora tenemos a René Cabell. René Cabell, que se llamó René Jesús Cabezas Rodríguez, más conocido por su nombre artístico de René Cabell. Fue un cantante cubano considerado uno de los más grandes boleristas de todos los tiempos. Nació en Alquizar, en la actual provincia de Artemisa, el 9 de marzo de 1914. De niño comenzó a destacarse en el canto. Cuando su familia se trasladó para La Habana,
tomó clases de canto con el tenor dramático italiano Arturo Gobbi. Se concentró en los boleros y las canciones, siendo Ernesto Lecona uno de sus descubridores cuando interpretó en el Teatro Nacional Yo quiero que tú sepas. Se inicia en la radio en 1933, convirtiéndose en uno de los artistas más solicitados, teniendo el acompañamiento de René Tusset, Juan Bruno Tarraza, Julio Gutiérrez y Orlando de la Rosa. Fue el cantante principal de la orquesta de Julio Gutiérrez, a quien le grabó su bolero Inolvidable. Cabel salió definitivamente de Cuba en 1961 y se instaló en Miami. Y más tarde se radicó en Colombia y se convirtió en el regente artístico del Hotel Tequendama. Cuando su amigo Miguelito Valdés falleció en plena actuación, René dejó de cantar en público. Hizo famosas canciones como Tú me acostumbraste, El reloj, Tú me olvidas, Palabras de mujer, Despecho, Amigo, Irremediablemente solo, ¿Qué será? Será, entre otras muchas. Ahora continuamos. Bueno, debo decir que falleció retirado del mundo artístico en Bogotá el 3 de abril de 1998, víctima de la diabetes que padecía hacía muchos años. Ahora vamos a continuar con Barbarito Díez. Bárbaro Díez Junco fue un cantante cubano de música popular romántica en los géneros del danzón y el bolero. Nació en Bolondrón, Matanzas, el 4 de diciembre de 1909, en un central azucarero ya demolido que se llamaba San Ramón de Jorrín. Barbarito no tuvo una educación musical académica y no tocaba ningún instrumento, pero era poseedor de una voz insólitamente hermosa. Fue conocido como la voz de oro del danzón. Su voz inmortalizó páginas musicales como Marta de Moisés Simons, Lágrimas Negras, Olvido, Juramento y El que siembra su maíz de Miguel Matamoros, entre otros. Comenzó su carrera profesional a fines de los años 20 cuando formó el trío Los Gracianos, interpretando temas de la trova tradicional cubana y actuaban en la peña del Café Vista Alegre de San Lázaro y Velasco Aín. En 1935 ingresó en la orquesta de Antonio María Romeu, con la que interpretó sones, danzones y boleros por más de 5 décadas. En 1984 grabó en Venezuela su único long play de boleros con las guitarras y voces del grupo La Rondalla Venezolana e incluyó clásicos como Frenesí e Idolatría, Arroyito de mi pueblo, Idilio, Ojos malvados, junto al palmar del vacío y La Rosa Roja. Falleció en La Habana el 6 de mayo del 95 a consecuencia de diabetes que padecía desde hacía muchos años. Seguimos con Bola de Nieve. Ignacio Jacinto Villa Fernández, más conocido por su nombre artístico de Bola de Nieve, fue un compositor, pianista y cantante cubano, nacido en Guanabacoa el 11 de septiembre de 1911. Sus padres fueron Inés Fernández, ama de casa, y Domingo Villa, cocinero de una fonda. Ignacio tuvo 12 hermanos y la condición económica de la familia no era la mejor. A los 8 años se matriculó en el Conservatorio Mateu y en 1922 comenzó a estudiar solfeo y teoría musical. Durante la crisis del Machadato se dedicó a la música para sobrevivir. Su mayor influencia fue la pianista cubana María Cervantes, de quien aprendió elementos rítmicos y la manera tan particular de acompañarse. Fue Rita Montaner la que hizo popular el apodo de Bola de Nieve. Su primer contrato como profesional fue con la banda de Gilberto Valdés, que tocaba en el bar Biltmore del Hotel Sevilla. Firmó contrato con Rita Montaner y partieron para México. Y allí,
ante las 4.000 personas que llenaban el Politeama, Ignacio interpretó Tú no sabes inglés, Vito Manuel, del Liceo Grenet y Nicolás Guillén. Su éxito fue enorme. Allí lo conoció Ernesto Lecona, quien se convirtió en su asiduo espectador y lo convenció para que regresara a Cuba y tocara para el público cubano. Bola cantaba en español, inglés, francés, italiano, catalán y portugués. Fue autor de múltiples canciones, entre ellas No dejes que te olvide, Tú me has de querer, Si me pudieras querer, Messier Julián y Es tan difícil. Bola murió durante una visita en Ciudad México el 2 de octubre de 1971. Ahora seguimos con Marta Pérez. Ahora vamos a mencionar algunos de cantantes líricos. Marta Pérez, la siguiente, por favor. ¿Qué pasó ahí? Bueno, Marta Pérez Suárez fue una mezzosoprano cubana americana que nació en La Habana el 2 de agosto de 1924. Fue famosa por haber sido la primera cubana que cantó en el afamado teatro de la ópera La Scala de Milán, en Italia. Siendo niña estudió con María Granovska y a los 13 años de edad ya estaba actuando como solista con la Orquesta Filarmónica de La Habana. Hizo una serie de giras con Ernesto Lecona y fue la primera en grabar la zarzuela de Gonzalo Roig, Cecilia Valdés. Fue en 1955 que cantó en el Teatro de la Ópera La Scala de Milán, en el papel de Preciosilla de la ópera La Forza del Destino de Verdi, compartiendo escenario con Renata Scotto y Giuseppe Di Stefano. Se exiló en Miami y en 1967 fue fundadora de la Sociedad Pro Arte Gratelli, junto con Pili de la Rosa, Demetrio Menéndez y Miguel de Grandi, una compañía que produjo zarzuelas, operetas y canciones con artistas famosos en el Day County Auditorium en los años 60 y 70. Pili de la Rosa la recuerda como una mujer sencilla, muy religiosa, que le gustaba ayudar a los cantantes jóvenes y que nunca se casó y dedicó su vida por entero a la música. Marta falleció en Miami el martes 18 de agosto del 2009 a los 85 años de edad. Otro cantante lírico fue Armando Pico. Siguiente, por favor. Armando Pico López fue un destacado tenor lírico cubano que nació en La Habana el 17 de julio de 1933 e inició sus estudios de música con el barítono Joaquín Baralt. Los continuó con el tenor José Ojeda y los concluyó con la soprano rumana Ana Talmesanu. Armando tuvo una vida profesional muy activa, cantando zarzuelas como El Cafetal de Ernesto Lecona, Goyescas de Enrique Granados y Cecilia Valdés de Gonzalo Roig. También interpretó óperas como La Traviata, Madame Butterfly y Tosca. Realizó numerosas actuaciones en la televisión interpretando el cancionero popular también. En 1967 participó del primer Festival de la Canción de Varadero y en 1981 marchó a España y posteriormente a Estados Unidos, donde residió el resto de sus días. Armando Pico era un señor de la época en que la televisión cubana había artistas que con un simple saludo los demás sabían que había llegado un señor. Un buen día, el señor fue censurado porque recordaba a la República que ellos querían borrar de la memoria colectiva. Y ya no hubo más señores, sino compañeros, estableciéndose un falso igualitarismo
aunque cuando Armando entraba en el estudio, nada más de saludar, todos sabían que había llegado un señor, no un compañero. Armando murió en Miami el 11 de mayo de 2018, donde residía desde hacía mucho tiempo. Ahora pasamos a una figura muy importante en la historia musical cubana, que es Omar Portuondo, que todavía vive. Omar Portuondo Peláez es una famosa cantante cubana de son y boleros y una de las mayores representantes del movimiento musical llamado feeling, por lo que le llamaron la novia del feeling. Nació en el barrio de Cayo Hueso, en La Habana, el 29 de octubre de 1930. Su madre pertenecía a una familia cubana de abolengo de ascendencia española, que escapó con el amor de su vida, un pelotero cubano negro. El matrimonio tuvo 3 hijas. No tenían dinero, pero tenían las voces de los padres cantando en la cocina. Los fines de semana, Omar y su hermana Aide cantaban con algunos amigos, como César Portillo de la Luz, José Antonio Méndez y el pianista Frank Emilio Flynn. Al grupo le pusieron lo que Bamba Swing, y el estilo que tocaban fue lo que después se llamó feeling. Fue integrante de la orquesta Anacaona, toda de mujeres, y más tarde Omar y Aide pasaron a formar parte del famoso Cuarteto de Aida, junto con Moraima Secada y Elena Burke, y dirigido por la pianista Aida Diestro. Omar permaneció en el cuarteto por 15 años. En los años 70 cantó con la Orquesta Aragón. Más tarde pasó a formar parte del elenco de Buenavista Social Club, con quien grabó el disco Buenavista Social Club presenta a Omar Portuondo, quien la llevó al estrellato mundial, recibiendo múltiples honores y distinciones. Como decía, todavía ella está viva en la actualidad. Seguimos con Benny Moré. Benny Moré se llamaba Bartolomé Maximiliano Moré Gutiérrez, conocido por su nombre artístico de Benny Moré y apodado el Bárbaro del Ritmo. Nació en el barrio de Pueblo Nuevo, en Santa Isabel de las Lajas, provincia de Las Villas, hoy provincia de Cienfuegos, Cuba, el 24 de agosto de 1919. Además de un innato sentido musical, estaba dotado de una voz fluida de tenor que le permitía colorear y frasear las canciones con gran expresividad. Se destacó principalmente en el son monturo, el mambo y el bolero. Era el mayor, esta historia es muy interesante, era el mayor de 18 hermanos de una familia humilde, 18 hermanos de una familia humilde y campesina. Según la tradición, su tatarabuelo materno, Gundo, era hijo del rey de una tribu congolesa que fue capturado a los 9 años y vendido en Cuba al propietario de una plantación llamado Ramón Paredes, por lo que él se llamó Ramón Gundo Paredes. Al pasar esta propiedad al conde de Casa Moré, pasó a llamarse Ramón Gundo Moré, siendo emancipado por el conde, y siguió usando su apellido Moré y murió como liberto a los 94 años. Benny fue hijo de una unión ilegítima. Dicen que su padre fue Silvestre Gutiérrez y él recibió el apellido de la madre Virginia Moré, quien a su vez había recibido el apellido de su abuela y bisabuela, todas uniones ilegítimas con hombres blancos que no reconocieron a sus hijos, adoptando por eso el apellido Moré transmitido por Gundo. Benny abandonó la escuela muy temprano para dedicarse a las labores del campo y aprendió a tocar la guitarra en su infancia. A los 18 años formó parte de su primer conjunto musical y a los 17 se trasladó para La Habana, donde trabajó vendiendo chucherías en las calles. 6 meses más tarde vuelve a las Lajas cortando caña y con lo que gana compra su primera guitarra decente.
En 1940 regresa a La Habana y gana un concurso en la Corte Suprema del Arte de la radioemisora CMQ. Y así comenzó su carrera musical profesional, cantando con diversos conjuntos hasta que comenzó a cantar con el conjunto Matamoros, con los que se mantuvo por años. Viajó a México con ellos y se quedó allí. Con Damaso Pérez Prado grabó Bárbara Batig, Anabacoa, Locas por el Mambo, Viejo Cañengo, El Suave, Qué Cinturita, María Cristina y Pachito Aché. Después regresó a La Habana, donde continuaron sus éxitos. En los años 50 funda su banda gigante, compuesta por más de 40 músicos, y contaba con una organización melódica única en su estilo y con el talento de saber improvisar al momento de su director Benny Moré, que nunca tuvo una educación musical académica. Benny murió en La Habana el 19 de febrero de 1963 de cirrosis hepática que arrastraba desde 1945. Sus últimas interpretaciones fueron Dolor y Perdón, Maracaibo y Qué bueno baila usted. Murió en el Hospital de Emergencias de Carlos III Infanta y fue enterrado en el cementerio de su ciudad natal. Continuamos con Gente de Zora. Gente de Zora, integrado por Alexander Delgado Hernández y Randy Malcolm Martínez. Es el grupo más importante de Cubatón. Cubatón es la denominación cubana para el reggaetón originado en la isla. El grupo fue iniciado en el año 2000 por Alexander Delgado, un cantante que nació en Alamar en el año 1979 y tuvo diversos integrantes hasta que en 2012 se le une Randy Malcolm de la charanga habanera, y Randy es un compositor que nació en Guanabacoa el 22 de enero de 1983. En febrero del 2021 se estrena Patria y Vida, un sencillo interpretado por Yotuel, de Semer Bueno, El Funky, Michael Osorbo y Gente de Zora, que ganó 2 premios Latin Grammy como Mejor Canción Urbana y otro por Canción del Año. Este es un himno de protesta contra la dictadura comunista que impera en Cuba hace más de 60 años. Su letra dice en parte: hoy te invito a caminar por mis solares para demostrarte de qué sirven tus ideales. Somos iguales aunque no pensemos iguales. No nos tratemos ni dañemos como animales. Esta es mi forma de decírtelo. Llora mi pueblo y siento yo su voz. Tú 5-9, yo 2-2. 60 años trancado el dominó. Bombo y platillo a los 500 de La Habana. Mientras en casa, en las cazuelas, ya no tienen jama. ¿Qué celebramos si la gente anda deprisa, cambiando al Che Guevara y a Martí por la divisa? Todo ha cambiado, ya no es lo mismo. Entre tú y yo hay un abismo. Publicidad de un paraíso en Varadero, mientras las madres lloran por sus hijos que se fueron. Se acabó. Tú 5-9, yo 2-2. Ya se acabó. 60 años trancado el dominó. Somos artistas, somos sensibilidad. La historia verdadera, no la más contada. Somos la dignidad de un pueblo entero pisoteada, a punto de pistola y de palabras que aún son nada. No más mentiras. Mi pueblo pide libertad, no más doctrinas. Ya no gritamos patria o muerte, sino patria y vida. Y a empezar a construir lo que soñamos, lo que destruyeron con sus manos. Que no siga corriendo la sangre por querer pensar diferente. ¿Quién les dijo que Cuba es de ustedes? Se acabó, ya se venció tu tiempo, se rompió el silencio. Ya se acabó,
Ya se acabó la risa y el llanto. El llanto ya está corriendo. Se acabó y no tenemos miedo. Se acabó el engaño. Ya se acabó. Son 62 haciendo daño, rompiendo nuestra puerta, violaron nuestro templo. Y el mundo está consciente de que el movimiento San Isidro continúa puesto. Seguimos en las mismas, la seguridad metiendo prismas. Esas cosas a mí como que me indignan. Se acabó el enigma. De esa tu revolución maligna, ya ustedes están sobrando. Soy Funky Style y aquí tiene mi firma. Ya ustedes están sobrando, ya no queda nada, ya se van bajando. El pueblo se cansó de estar aguantando. Un nuevo amanecer estamos esperando. Se acabó. Tú 5-9, yo 2-2. Ya se acabó. 60 años trancado el dominó. Patria y vida, patria y vida. Como ven, fue increíble que ellos ganaran un premio Grammy por esta canción. Seguimos con Celina y Reutilio. Ahora pasamos a un género musical distinto. Celina y Reutilio fue un dúo de música cubana campesina, conformado por Celina González Zamora y Reutilio Domínguez Terrero. Celina, la cantante principal del dúo, nació en Nueva Luisa, Jovellanos, en la provincia de Matanzas, el 16 de marzo de 1929. Y Reutilio, guitarrista, compositor y segunda voz del dúo, nació en Guantánamo en 1921. Cuando Celina era niña, sus padres y hermanos cantaban en los guateques familiares. Ángela tocaba el tres y cantaba. Jesús tocaba el laúd. Celina aprendió la base melódica y rítmica del canto guajiro y de su madre, la devoción por las religiones criollas de Cuba y de los orichas Ochún, Babalú Ayé, Changó y Yemayá. La familia se mudó para Santiago de Cuba y Celina comenzó a improvisar décimas y cuartetos, y hacia 1943 conoce al que iba a ser el amor de su vida, Reutilio. Contrajeron matrimonio en 1948. Conocen en Santiago al músico Antonio Fernández, conocido como Ñico Saguito, autor de sones como María Cristina, Adiós Compay-Gato, Jaleo, No dejen el camino por vereda y Al vaivén de la carreta, quien los lleva a La Habana en 1948 para que aparezcan en Radio Cadena Suaritos. Para su debut, componen un tema que se convertiría en la insignia del dúo, A Santa Bárbara, también conocido como Que Viva Changó. El éxito de esta canción fue inmediato y con esta canción rompieron la separación que existía entre la música campesina y la religiosa afro. Firmaron contrato con la RHC Cadena Azul y comenzaron a grabar sus canciones. A la Reina del Mar, El hijo de Eleguá, A la Caridad del Cobre y la de otros autores como Lágrimas Negras, El cuarto de Tula y muchas más. Uno de sus números, Yo soy el punto cubano, se convierte en todo un éxito en varios países de América Latina. El dúo y el matrimonio se separó en 1964 y Reutilio fallece en Guantánamo en 1971 y Celina continuó cantando como solista hasta que su hijo Lázaro Reutilio se graduó de sus estudios de música y Celina decide lanzar una nueva versión del dúo usando el elenco del programa Palmas y Caña. Deciden formar un conjunto moderno de música guajira y son montuno, con Celina y Lázaro Reutilio las voces principales. Celina murió el 4 de febrero del 2015 a la edad de 85 años. Como ha escrito Alejandro Ulloa, Celina fue a la música guajira lo que Celia Cruz fue a la guaracha y el son. Y para terminar, no quiero cansarlos, vamos a hablar de Lázaro Ross. Lázaro Ross, conocido como el Acpón,
Vamos a deletrear eso. AKPWON. Akpon, mayor por sus aportes al patrimonio cultural Lucubí y Arará, mediante su potente voz y su genio inigualable para difundir la verdadera identidad cultural cubana. Nació en el reparto Santo Suárez de la ciudad de La Habana el 11 de mayo de 1925. Akpon es un cantante de música yoruba, un cantor solista que domina los rezos y cantos de prácticas rituales y ceremonias en la regla de Ochún o Santería, y Ross fue uno de los más importantes de Cuba. A los 13 años se interesó por la cultura afrocubana y se deleitó rindiéndole homenaje a través de su voz y su talento musical, y comenzó a cantar en las fiestas de santos. Ocha Niue, que significa santo de la Manigua, fue su nombre de santo y llegó a ser el más famoso de los akpones cubanos. Fue uno de los fundadores del conjunto folclórico nacional con el que recorrió el mundo llevando la cultura afrocubana como su más grande exponente. Lázaro falleció el 8 de febrero del 2005 en la ciudad de La Habana, y el mundo lo recuerda como uno de los máximos exponentes de la cultura afrocubana, impulsor del ancestral folclore y profesor de varias generaciones. Y con eso damos por terminada nuestra presentación. Cualquier comentario o pregunta que ustedes quieran, pues con mucho gusto trataremos de ayudarlos. Dime. Está en el libro, definitivamente. Lo que pasa es que yo no podía incluir a todo el mundo de los que están en el libro porque nos vamos de aquí a las 10 de la noche. ¿Perdón? No lo oigo. No pude oírla. Esta presentación simplemente, lo que traté de hacer con esta presentación es que ustedes puedan ver el contenido del libro. O sea que yo no puedo, como les dije al principio, no iba a hablar de los 250 cantantes, pero sí les di un ejemplo de cómo las biografías le enseñan a uno anécdotas interesantes de la vida de los distintos cantantes o cantautores cubanos. ¿Alguna otra comentario, pregunta? Sí. Bueno, principalmente en la computadora. O sea, como puedes ver en el libro final, hay más de 500 referencias. Casi todas ellas son obtenidas online. O sea, buscando por el nombre del cantante online. Aunque también pues hay algunas referencias de libros o escritos que no estaban online, pero principalmente es un trabajo en la computadora. Fue más de un año trabajando en eso. Sí, eso es parte de la historia de Cuba. Sí. Pero habla un poquito alto porque no lo puedo oír.
¿Tú quieres contestarle, Alicia? Ah, ya. Sí, sí, es una asociación sin fines de lucro. Ya eso lo dijo Alicia al empezar. Como le decía, es la organización de la NACAE. Entonces, la beca es lo más importante que tenemos, que por eso es que queremos que todos los que están aquí hoy y todos los que vengan en octubre a todos los actos nuestros y en diciembre, que va a ser muy interesante porque va a ser en Casa Juancho, una fiesta preciosa para el educador del año, que este año va a ser el doctor Roberto de los Ceros. Roberto, neurocirujano de UM. Very good. Y amigo de Cuba de toda la vida. Bueno, ¿otras preguntas? Bueno, quiero decirles de paso, esta fotografía que ustedes ven ahí, pues esto le está diciendo de otra de mis ocupaciones como fotógrafo. Esta fotografía la tomé yo al anochecer. Es una fotografía de anochecer tomada desde Cayo Hueso. Y es la expresión de otro de mis... De los muchos, un aplauso. Sí. El libro de las fotos. El libro de la foto. A lo mejor es el próximo proyecto. ¿Eh? Sí, sí. Yo leo de todo. En este momento estoy leyendo, por ejemplo, un libro sobre la inteligencia artificial y medicina. Interesantísimo. Pero yo leo de todo. Al tanto. Yo creo que no, pero hay que meter miedo, ¿sabes? Es increíble, es increíble. A mí se me ocurrió en Microsoft, en la nueva versión, hay una sección de inteligencia artificial que se llama Copilot. Y a mí se me ocurrió, dije, voy a probarla. Y le puse, dígame el diagnóstico diferencial de una señora de 72 años que se presenta con la historia de 3 días de palpitaciones, falta de aire y debilidad. Y se pum, y hizo y me puso una lista que metía miedo porque de verdad que estaba muy bien pensada. O sea que en orden de probabilidades. O sea, la primera probabilidad
La segunda, que tenía una arritmia, esto, increíble, increíble. La inteligencia artificial. Este viejo bobo, ¿no? Es increíble. Exacto. Sí. No, y el contacto de persona a persona, eso no tiene sustituto. En medicina yo digo que eso cura. Yo tenía pacientes que llegaban, que se estaban muriendo, y después que los examinaba y le decía que todo está bien, que bueno está, que salía encantado de la vida como si no tuvieran nada. Y eso es parte eso es terapéutico. Horrible. Es horrible, horrible. Bueno, Bueno, a pues ver. gracias. ¿Cómo no? Está bien, es una idea que puede germinar. Gracias. Compositores con canciones famosos. Bueno, muchas gracias por venir y nos vemos en octubre en Coral Gables Library. Ya les mandaré el anuncio. Gracias, doctor Justiniani. Gracias, Kiko Acosta.